Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy sábado. Hemos adelantado el horario, no estamos a las 9 como es habitual, sino que son las 6:30, lo hemos anunciado antes, quizás haya hermanos que no se den cuenta, pero bueno, no hay problema, a las 9, si algunos se preparan para ver el estudio a esa hora, pues el estudio ya estará ahí en Facebook, guardado, y cada uno lo puede ver en el momento que quiera. Pero bueno, hay hermanos que ya se están conectando al directo, que bueno, que pueda estar acompañado. Y hoy como es sábado, después de un par de sábados que por visitas y actividades diversas no hemos podido ocuparnos de la serie Historia de la Iglesia, hoy volvemos a tomar el hilo, Historia de la Iglesia. Estábamos el último día hablando de la época de los papas. Llegamos al año 800 y pico, y ahí estuvimos haciendo un repaso de el comienzo de esa época de los papas. Vamos a hacer una oración, así nos ponemos y presentamos este tiempo en las manos del Señor y comenzamos. Señor, gracias porque nos das una nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre de esta forma, Señor, a través de Internet. Queremos pedir tu dirección cada vez que nos proponemos estudiar acerca de tu palabra, de la Iglesia, de todo lo que significa ser cristiano. Te buscamos a ti porque no queremos que sean nuestras ideas de hombres, sino que sean las enseñanzas y la verdad que viene de ti. Tu palabra es la verdad y queremos recibirla tal como es. No queremos endurecer nuestro corazón, ni resistir a lo que tú nos quieras decir. Por eso presentamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que en este tiempo que nos reunimos hermanos de diferentes lugares del mundo, tú puedas hablarnos, Señor, a cada uno conforme al propósito que tienes. Gracias, Señor, guíanos con el Espíritu Santo, enséñanos todas las cosas. Te agradezco por todos mis hermanos, te pido que toques más y más corazones, que este sea un tiempo en el que la Iglesia se vuelva a ti, esté dispuesta a humillarse delante de ti, a escuchar tu palabra. Llévanos, Señor, hacia adelante y sabemos que tú vienes pronto, queremos estar preparados. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a todos los que os podéis conectar en el directo y a aquellos que no pueden o no se enteraron que estamos en una hora más pronto de lo habitual, pues le mandamos también un abrazo para cuando después puedan detenerse y ver el estudio. Como os he dicho, vamos a ver Historia de la Iglesia, vamos a volver a retomar la serie que en lo que es habitual nos ocupa los sábados. En el chat en directo, a ver, alguien ha escrito por aquí. A ver, Juan Bermudo ha escrito, dice: buenas tardes, Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén en vuestros corazones. Beatriz también ha escrito: buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, os amo en el Señor, un abrazo. Y Luisa Rodríguez: buenas tardes, familia en Cristo. Bienvenidos, esos son los mensajes que hay, así hasta este momento. Voy a retomar el punto donde lo dejamos el último estudio que tuvimos, porque como hace ya un par de semanas quizás no nos estamos ahora acordando, no nos situamos. Bien, os voy a recordar, estábamos haciendo un repaso, el estudio pasado se llamaba así, comenzando esa época, esa era papal, donde el nombre papa ya se acuña, se toma como una referencia. Estamos hablando del año 800, por ahí cerca ya del año 800, en el 700 y algo, quizás ya aparecen ahí algunos papas, pero el concepto papa no aparece sino ya 800 y pico. Si tú miras la lista oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya estuvimos haciendo referencia en el último estudio que se remontan hasta Pedro y después van enumerando de los siguientes líderes que hubo en la Iglesia. Pero el concepto papa no aparece, repito, hasta ya el siglo IX por ahí. Al principio eran apóstoles, después se les denominaba obispos, estamos hablando de los padres de la Iglesia, pero así la figura del Papa, con el poder que el Papa tiene, recuerda que se establecen unos dogmas, unas doctrinas que dicen que el Papa es infalible, el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia,
es el representante de Cristo, el vicario de Cristo significa eso, que es su representante aquí en la tierra. Y bueno, estábamos viendo lo que la palabra de Dios dice también, así que voy a retomar el texto con el que nos despedimos en el último estudio que dimos de Historia de la Iglesia. Leímos Colosenses, a ver si os acordáis, capítulo 1, versículo 15 al 19. Porque estábamos diciendo que cuando el Papa se presenta como el vicario de Cristo, el sucesor, o sea, es como el que representa a Cristo aquí en la Iglesia, quiere decir que lo que el Papa dice es como si lo dijese Cristo. Lo que el Papa determina, lo que él ordena, lo que él habla, es exactamente lo mismo que Cristo. Pero eso no está en la Biblia. Al contrario, cuando estuvimos haciendo un repaso de algunos de los papas que hubo en la historia, la verdad es que cuesta encontrar un papa que se pueda decir este fue un papa justo, bueno, honrado, que era un hombre de Dios. Bueno, la historia del papado está llena de corrupción, llena de vicios, llena de todo tipo de depravaciones, como estábamos viendo. Entonces, que alguien así, viviendo en pecado, con todo ese testimonio tan terrible, diga que es Cristo en la tierra, bueno, pues ni mucho menos nos sorprende, porque también Satanás quiso ponerse en lugar de Dios, no te olvides de eso. Pero leímos en Colosenses 1, del 15 al 19, porque ahí se nos describe realmente quién es Cristo. Y si tú encuentras un hombre que pueda ser así como Cristo y se ponga en su lugar, lo aceptaríamos, pero no hay ningún hombre comparable, igualable a Cristo. Decía el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Bien, son diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, pero bueno, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos describen a Jesús, nos hacen un retrato de cómo era Jesús. Y choca que haya hombres que pretendan decir yo soy como Cristo en la tierra, soy infalible, no me equivoco. Bueno, la descripción de Jesús es única, es inigualable, ningún hombre puede decir yo represento a Cristo. Ahora nosotros nos regimos por una forma de gobierno en la Iglesia tomando la figura del pastor, pero el pastor no es igual a Cristo. Pedro menciona a Cristo como el príncipe de los pastores, pero una cosa son los pastores humanos a los cuales el Señor nos ha encomendado una misión, que es la de velar por el rebaño, como Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y otra cosa es el dueño de las ovejas, el pastor, que es Cristo. Entonces, en ningún caso, ningún pastor nos podemos comparar a Cristo. Nuestro objetivo sería ser como Cristo. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero una cosa es intentar imitar a Cristo y otra cosa es decir, yo soy el representante de Cristo, vicario, significa que todo lo que yo digo es como si Cristo lo dijese. Incluso se atribuyen esas cualidades de infalibilidad, o sea, el Papa no se equivoca, sí se equivoca. Y precisamente al mirar la historia de los papas, vemos que están llenos de corrupción, de vicio, de todo tipo de maldades y perversidades. Este texto que hemos leído, Colosenses 1:15, algunos maestros piensan que esto debió venir de una poesía o un himno antiguo de la Iglesia. Y de ahí recogió Pablo esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque queda como muy poético, pero en cualquier caso esto es inspirado por Dios, es palabra de Dios, y comienza diciendo lo que hemos leído el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, a Dios no le podemos ver,
La palabra traducida imagen del antiguo griego es la palabra eikon, que expresa dos ideas. Cuando dice Cristo es la imagen, expresa dos ideas esa palabra eikon. Por un lado, es como la imagen en una moneda o el reflejo en un espejo. O sea, cuando uno se miraba al espejo decía, mira mi eikon, mi imagen. Y por otra parte, esa palabra eikon en el griego también significaba eh, algo así como una manifestación, en el sentido de que Dios es enteramente revelado, mostrado por Jesucristo. Entonces, si Pablo hubiera querido decir que Jesús era simplemente similar al Padre, parecido al Padre, él hubiera utilizado otra palabra griega. En este caso habría sido la palabra homoioma, que habla simplemente de algo que tiene una apariencia similar a otra cosa. Pero la palabra que aquí utiliza el apóstol Pablo, eikon, está hablando de que Jesús es Dios, es el Padre. Es aquel que nos muestra al Padre. Tú ves a Jesús y dices, estoy viendo al Padre. Esa es la idea. Dios es invisible, como hemos dicho y como dice ahí en el texto. Pero eso no significa que no puede ser visto por nuestros ojos materiales. Él es desconocido, porque no le podemos ver, pero Cristo nos lo ha mostrado. Ahora podemos ver a Dios a través de Cristo. Ahora el Dios desconocido se hace conocido, se hace tangible, visible. Entonces, el comentarista bíblico Barclay se pone de acuerdo con el antiguo filósofo judío Filo, y decía que eikon se puede igualar con el logos, que aparece ahí en algunos lugares como Juan 1.1 y versículos sucesivos. Pablo utiliza esta importante y significante palabra con un propósito, y es decir, Cristo es Dios, porque además añade, por Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si quedase margen de duda de pensar que cuando dice que Él es la imagen del Dios, en esa palabra el eikon de Dios, o sea, es como Dios mismo, es ver a Dios, bueno, pues ahí el apóstol nos explica que Él es el creador. Él existe antes de todo porque todo ha sido creado por Él. Cuando dice ahí el primogénito de toda creación, alguno puede decir, bueno, ¿qué quiere decir? Que Él fue el primer ser creado. Y esto puede dar lugar a confusión. Pero cuando habla ahí de primogénito, viene de la antigua palabra griega prototokos, que describe la prioridad en el tiempo o la supremacía en importancia de rango. No está hablando del primer ser creado, sino que está hablando, y Pablo lo usa aquí con esa intención, que Jesús es antes que todas las cosas creadas, o sea, Él existe desde el principio, en un orden, Él es superior a todo lo demás, su supremacía está por encima de todo lo creado. No se puede comparar, Cristo está allá arriba y todo lo demás creado está aquí abajo. Eso es lo que quiere decir ahí el primogénito de toda creación. Es usado en referencia a Jesús en diferentes textos, aquí mismo en Colosenses, lo acabamos de leer en el versículo 18, también lo vuelve a repetir, dice, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí habla del primogénito entre los muertos, diciendo de que Él fue el primero que resucitó de entre los muertos, para vida eterna, porque antes de Cristo ya resucitaron otras personas, pero volvieron a morir, porque fueron resurrecciones de hechos milagrosos con el propósito de que continuasen su vida en este mundo, pero con su cuerpo mortal. Pero Cristo fue el primero de otros muchos que resucitaremos para la eternidad. Él murió y Él resucitó.
En Romanos 8:29 también se vuelve a aparecer la palabra primogénito. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí vuelve a referirse a Jesús como el primogénito por delante de los otros que vamos a seguirle hacia la eternidad. En Hebreos 1:6 también dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en Apocalipsis 1:15 dice, y sus pies semejantes con bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. No, ahí no dice, bueno, no, no. Habla de Jesús como el primogénito, pero no, el primogénito de toda la creación no es el primer ser creado, sino el primero, el que está por encima de todo, el que tiene la supremacía por encima de toda la creación. De ninguna forma el título primogénito indica que Cristo es inferior a Dios, menos que Dios. Los antiguos maestros judíos, los antiguos rabinos, llamaban al mismo Jehová, lo llamaban el primogénito del mundo. O sea, es una forma de hablar, un hebraísmo, una manera de referirse a Dios. Un rabino llamado Bechai, citado en Leichfot, él habla y menciona así, Yahvé, dice allí, es el primogénito del mundo. Entonces primogénito no quiere decir que es el primero creado o que es inferior al Padre, hablando de Jesús. Estos antiguos rabinos utilizaban la palabra primogénito también como un título mesiánico para referirse al Mesías. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 dice, dijo Dios, así como dice de Jacob un primogénito. Ahí aparece esa expresión. Y también en el Salmo 89:28 dice así, también haré al rey Mesías un primogénito. Y dice ahí en el Salmo, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Entonces el uso de esta palabra no muestra lo que el arrianismo decía, interpretando mal algunos de estos textos, de que Cristo no era como Dios, era inferior a Dios, fue creado por Dios, superior a otros, pero fue creado. No, el arrianismo en esta serie de historia de la Iglesia lo debatimos y vimos cómo simplemente era un error basándose en falsas o interpretaciones equivocadas de algunos pasajes puntuales en la Escritura. Entonces tenemos muchos textos que hablan que Cristo es único Dios verdadero, 100% hombre, cuando estuvo en la tierra, pero 100% Dios. Y aquí Pablo habla de Jesús como superior a todo, por quien todo ha sido creado y quien tiene toda la plenitud de Dios está en él. Entonces decir que un hombre a quien se le llama Papa es igual a Cristo es una herejía, es una barbaridad que no se puede aceptar en ningún sentido. Cristo es único y nadie puede igualarse a Cristo en ningún sentido. Es imposible. En Juan 18:36 Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Una de las características que siempre siguieron la historia del papado es esa mezcla del poder de la Iglesia con los reinos de este mundo. Los reyes se sujetaban bajo autoridad al Papa, pero Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y en cambio los papas siempre han estado ligados a los reinos de este mundo y han luchado con ellos y los reinos les han defendido y ha habido todo tipo de batallas y de guerras. El último papa que estábamos mencionando en el último estudio que tuvimos fue Inocencio III. Que dijimos de Inocencio no tenía nada, porque fue uno de los peores papas que ha podido haber en la historia. Subió al papado en el año 1198
Y este papa fue el que estableció la doctrina de la transustanciación, que dice que en la Eucaristía, en la Santa Cena, el pan y el vino se transustancian, el pan deja de ser pan y se convierte físicamente en cuerpo de Jesús, en carne de Cristo, y el vino deja de ser vino y se convierte literalmente en sangre de Cristo. Bueno, eso es una doctrina que se ha mantenido a través de los tiempos, que Inocencio III establece como un dogma, aunque ya se iba practicando, y que durante los siglos sucesivos se practicó de esta manera. Pero hoy en día difícilmente nadie en la Iglesia se atrevería a afirmar eso, porque es muy fácil someter en un análisis químico al pan de la Eucaristía y al vino y comprobar que sigue siendo pan y sigue siendo vino. Entonces falla la Biblia, falla no, porque la Biblia en ningún caso enseñó eso. Simplemente son malas interpretaciones adaptadas desde el punto de vista de un hombre. También Inocencio III establece de una forma definitiva la confesión sacerdotal, cuando tú vas ahí y le confiesas al sacerdote tus pecados, pero como dice la Escritura, solo Dios puede perdonar pecados, ningún hombre te puede absolver de tus pecados, sino solamente Dios. También este Papa Inocencio III estableció el dogma de la infalibilidad, o sea, el Papa es infalible, no se equivoca. Y curiosamente prohibió leer la Biblia. Así que fíjate qué Papa de la Iglesia representante de Cristo que prohíbe leer la palabra de Cristo. Eso que antes decíamos, si él dijo que el Papa no se equivoca, pues evidentemente algún Papa se equivocó aquí, porque si Inocencio III prohíbe leer la Biblia y por ejemplo otro Papa, Juan XXIII, dijo todo católico debe leer la Biblia, ¿quién tiene razón? Cuando un Papa dice prohibido leer la Biblia y otro Papa le dice hay que leer la Biblia, te das cuenta de las paradojas que se crea ahí dentro de estos temas. Y otra cosa que Inocencio III creo fue la Inquisición. Se crea una orden dentro de la Iglesia para combatir lo que según ellos son herejes. Lo que pasa que ahí dentro del concepto hereje entran algunos que sí que pueden ser herejes, pero entran otros que simplemente por el hecho de decir, pues si el Papa ha dicho que no leo la Biblia, yo la voy a leer, porque creo que es la palabra de Dios, bueno, pues entonces tú también te conviertes en un hereje, simplemente por el hecho de leer la Biblia. Así que, entre otras muertes que cayeron bajo su cargo, este Papa ordenó la matanza de los albigenses. ¿Y quiénes eran estos? Pues era gente que leía la Biblia, se propuso leer la Biblia y por el hecho de leer la Biblia se les ordenó matarlos. Así que ahí aparece la figura de la Inquisición, que va a tomar mucha fuerza, mucho poder después en la Reforma. Va a ser una herramienta fundamental de la contrarreforma para combatir, según la Iglesia Católica Romana, a los herejes protestantes. ¿Qué hacía el Santo Oficio? Pues eso, buscar herejes, todos los que se opusieran al Papa, cualquiera que dijese yo no estoy de acuerdo con el Papa, cualquiera que contradijese alguna de las normas que el Papa instituía, se convertía en un hereje y por lo tanto tenía que morir. En ese tiempo de la época de la Inquisición, unos siglos después de Inocencio III, ocurrió un episodio que quedó en las crónicas de la historia como uno de los sucesos más dramáticos de la historia de Europa. Se la conoce como la Noche de San Bartolomé. La Noche de San Bartolomé ocurrió en París en el año 1572. Se conoce como la Noche de San Bartolomé o la Matanza de la Noche de San Bartolomé. O sea, fue una espiral de violencia de católicos contra protestantes, o sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en Francia bajo
la autoridad, la dirección de la reina madre Catalina de Médicis, pues provocaron una persecución y ejecución de miles de cristianos evangélicos, que en Francia se les conocía como hugonotes. Un querido hermano, ahí muchos días, su viuda María Teresa, escucha los estudios, le mando un abrazo, no sé si está escuchando o escuchará el estudio, pues un abrazo, que hace días que no nos vemos y tenemos que visitarla, siempre está en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Y su esposo, que murió hace unos pocos años, Félix Benlliure, su segundo apellido era Andrieu, porque él era descendiente directo de los hugonotes franceses. Y Félix escribió un libro, lo tengo por aquí por la librería, seguramente lo podéis conseguir en vuestra librería cristiana, se titula Mártires por la Fe. Y ahí habla de todos estos episodios, de los muchos cristianos evangélicos, conocidos en Francia como los hugonotes, que murieron simplemente por ser cristianos, por ir contra el Papa, por leer la Biblia. Imagínate, ¿no? Qué barbaridad. Justo hoy es 12 de agosto. Pues dentro de unos pocos días, era domingo 24 de agosto de 1572, fue el día de San Bartolomé, y fue ese día en el que ocurrió esta matanza. Así que estamos prontos a cumplir un nuevo aniversario de esa matanza. Fue toda una noche en la que todo París se sumió en un baño de sangre impresionante. Se habla de que entre esa noche y los días sucesivos, duró unos pocos días, se habla de que fueron asesinados unos 30.000 cristianos. Como digo, simplemente por el hecho de leer la Biblia, de contradecir al Papa. Y es interesante que si tú buscas la información en Internet, vas a encontrarte, según qué páginas abras, puedes ver Wikipedia, puedes ver, yo que sé, National Geographic Historia, puedes ver diferentes fuentes y te vas a dar cuenta con qué sutileza se tratan estos temas. Porque a día de hoy, a fecha de hoy, ningún papa ha explicado estos episodios de la Iglesia. Ningún papa ha dado la cara y ha dicho, ¿qué va a decir? ¿El papa se equivocó? ¿El papa que promovió todo esto era satánico? Normalmente, si tú miras la historia de los papas desde el punto de vista oficial de la Iglesia Católica Romana, todo lo que nosotros estamos hablando aquí no se menciona, pero esos son hechos históricos, yo no me lo puedo inventar, porque ¿de dónde voy a sacar yo la información? Sino simplemente leyendo muchos libros sobre historia de la Iglesia. Tengo una montaña de libros aquí de diferentes escritores y puntos de vista distintos, y hoy en día en Internet tú sabes que tienes muchísima información, hay mucha información académica al alcance de cualquiera, y cualquiera puede contrastar lo que yo estoy diciendo aquí, si me lo estoy inventando o si son hechos que están ahí. Pero claro, oficialmente la Iglesia no va a reconocer esa larguísima lista de papas corruptos. Entonces, cuando tú buscas acerca de esta matanza de la noche de San Bartolomé, vas a ver que las formas de hablar varían según la fuente, ¿no? Por ejemplo, te van a decir que muchos episodios sangrientos de este tipo, jalonaron las guerras de la religión. Habla de que eran guerras entre católicos y protestantes. No, pero eso no es cierto, porque los que fueron asesinados no fueron católicos, fueron protestantes. Estamos hablando de unos 30.000 muertos. Solo en la noche de San Bartolomé fueron varios miles de hugonotes asesinados. Repito, según la fuente tú vas a oír ahí: las guerras de la religión en Francia fueron una consecuencia de la división religiosa de toda Europa, que trajo consigo la irrupción de la Reforma protestante a partir del año 1517. Pero eso es una forma de explicar la historia tergiversada. O sea, no eran guerras, eran
asesinatos en masa, genocidios contra las comunidades evangélicas que de pronto dijeron: vamos a creer en Cristo, en el Cristo de la Biblia, vamos a volver a los orígenes de la Iglesia, vamos a leer la Biblia y vamos a denunciar la corrupción de la Iglesia. Y por ese motivo eran asesinados. Entonces no estamos hablando de guerras provocadas por Lutero y por Calvino. Lutero, su obra repercute en la conversión a Cristo de muchos en Alemania, en Holanda, en algunos países así. En cambio, la reforma en Francia, de donde vienen más los hugonotes y todo esto, viene más por el reformador Juan Calvino. En la década de 1550 es la variante calvinista que dirige desde su ciudad natal, Juan Calvino. Él está en Ginebra, en Suiza, y entonces desde ahí se extiende toda esta fe, se extiende rápidamente en Francia, especialmente entre la nobleza francesa. Muchas partes de las élites urbanas se convierten a Cristo, y también del mundo campesino también se convierten a Cristo, hasta el punto en que la monarquía francesa se ve amenazada. Piensan de que esto es una amenaza para ellos. Entonces, en el año 1559 muere el rey Enrique II, el hijo de Francisco I. Como murió en un torneo, un contrincante, en un torneo de estos de lanzas, montando a caballo, pues su contrincante, con quien se enfrentó en una de estas justas, le atravesó un ojo con la lanza y quedó muy gravemente herido. Falleció 10 días después de estar esos 10 días agonizando. Entonces la monarquía en ese momento se ve muy resentida. Enrique II fue un rey fuerte, su reino se estableció como un reino fuerte, pero les suceden sus dos hijos, Francisco II y Carlos IX. Pero es la madre de ellos la que de alguna forma regenta, porque los hijos son pequeños, y entonces la madre, que era de Florencia, de Italia, Catalina de Médicis, es la que de alguna forma es la que está controlando el reino, la que regenta, ¿no? La que está reinando. Entonces esto provoca que el reino en Francia está como debilitado, y encima pues aparece toda esta amenaza. Según Catalina de Médicis, se siente amenazada por todos estos protestantes que no paran de crecer, ¿no? Entonces se proponen de alguna forma controlar todo esto, purgar el reino, como ellos mismos le llamaron, purgar el reino de la herejía protestante. Y frente a este movimiento de los creyentes ahora calvinistas, que se agrupaba en torno a Antonio de Borbón y Gaspar de Coligny, a partir de ese año 1561, lo que hasta entonces había sido una disputa a niveles de la corte, se convierte en una especie de enfrentamiento armado, como una especie de guerra civil, en la que los verdaderos creyentes no tenían nada que ver. O sea, ahí los cristianos, los calvinistas, los protestantes no estaban ahí disputando por el reino, ni por el trono, ni nada parecido. Simplemente la reina, la regenta Catalina, pues entendía que eran una amenaza para ellos. Y ahí pues ocurrían ejecuciones de prisioneros, había asesinatos políticos. O sea, era un problema del reino, de la corte, en el que había enfrentamientos por conseguir el poder. Y en ese ambiente de violencia desatada en el reino en Francia, Catalina de Médicis quería evitar, por encima de todo, convertirse en una especie de marioneta en manos de la nobleza.
Pero repito, este no era un problema de los hugonotes, de los protestantes, eran problemas de Estado, en el que ahí quizás sí que había alguno de estos nobles que ahora simpatizaba con los protestantes y tal, pero para nada eran los cristianos evangélicos los que resulta que acaban de creer en Cristo, que están ahí disputando por el trono y quieren quitar de en medio Catalina y nada parecido. Pero entonces Catalina toma a los protestantes como también una amenaza, como unos enemigos, y entonces, bueno, dentro de la historia hay diferentes opiniones del nivel de culpa que tuvo Catalina de Médicis en todo esto, pero si tú lees diferentes escritos verás pues que tuvo mucho que ver en soliviantar y provocar esa idea, ¿no? En 1570 el almirante Gaspar de Coligny, él es reconocido como protestante, pero no lucha en nombre de los protestantes, repito. Él está luchando por las disputas, por ver quién se hace con el poder. Entonces este almirante con sus tropas se aproximan a París y fuerzan al gobierno a aceptar una nueva paz. Se ven amenazados y entonces fuerzan al gobierno de Catalina de Médicis a que se establezca una paz y se deje de estar ahí con esta especie de guerra civil que había en Francia, en esa disputa por ver quién conseguía el poder, ¿no? Entonces Catalina intenta una nueva maniobra y acuerda el matrimonio de su hija Margarita de Valois con el joven líder protestante Enrique de Borbón, que os he mencionado antes estos dos nombres, Enrique de Borbón y Gaspar de Coligny, y que eran protestantes, pero no luchaban en nombre de los protestantes, eran cuestiones de palacio. Enrique de Borbón era rey de Navarra en ese momento. De ese modo, la reina espera restablecer la concordia de la alta nobleza y dar estabilidad a la corona en Francia. Pero en todas esas disputas de palacio siempre ha habido tantas historias, eran verdaderos telenovelas, ¿no? Coligny, el almirante, adquiere una influencia creciente sobre el rey Carlos IX, hijo de Catalina de Médicis, y empieza a hablarse de que su objetivo era lanzar una intervención militar en los Países Bajos, Holanda, Bélgica, todo eso, los Países Bajos, en auxilio de los protestantes que se habían rebelado allí contra el dominio de Felipe II de España. La posibilidad de una guerra a gran escala entre Francia y España era considerada por muchos como una gran preocupación. Y bueno, para no aburriros mucho con todas estas historias, hay el matrimonio de Enrique de Borbón y Margarita de Valois se celebra el 18 de agosto de 1572. Nos estamos acercando a la noche de San Bartolomé, la tragedia de esa noche, ¿no? Entonces, esta boda, celebrada el 18 de agosto de 1572, en París, en la capital de Francia, bueno, pues acudió muchísima gente de la nobleza, ¿no? Fue una boda muy importante y ahí acudieron muchos personajes y entre ellos un número muy considerable de hugonotes, lo que creó una gran tensión entre esta celebración. De pronto en el mismo lugar, celebrando una boda, se congregaron, estaban todos los católicos, pero había también muchos hugonotes que vinieron para la celebración de esta boda. Entonces, en ese clima que se crea así como muy tenso, muy enrarecido, esto es el día 18 de agosto, el día 22 de agosto, Coligny fue víctima de un atentado. Cuando volvía de una reunión del consejo con el rey, un francotirador le disparó desde una ventana y aunque el almirante salvó la vida, gracias a que se había agachado en ese momento para atarse un zapato, mira qué casualidad, si hay casualidades, resultó herido en un brazo, pero salvó la vida. Se le trasladó rápidamente a su residencia. El rey, uno de los dos hijos de la reina, de la regenta
Catalina de Médicis, el rey Carlos IX, se apresuró a visitar al almirante para prometer justicia y tranquilizar a sus seguidores. Había mucho nerviosismo, pero se encontró con muchos, estaban enfadados, muchos protestantes estaban enfadados porque se sentían amenazados, tenían miedo y reconocían que todo esto estaba promovido por Catalina de Médicis. Y entonces, bueno, todo este clima que se va así creando, poco a poco fue provocando esa noche de terror que ocurre unos pocos días después. En el Palacio del Louvre, los guardias reales sacaron a los hugonotes de la cama para degollarlos, sin dejarles ninguna opción de defensa. No fue una batalla, fue un asesinato en masa. Bueno, imagínate el caos que ahí se lió, ¿no? Algunos intentaban escapar, se encontraron atrapados en el patio del palacio. Estamos hablando de lo que hoy en día es donde se sitúa el Museo del Louvre. En ese momento era un palacio. Ahí los que intentaban escapar de los guardias reales eran rematados por otros guardias ahí en el patio. Y todo eso trasciende en toda la ciudad de París. En el resto de París los ciudadanos armados se lanzan a las calles a la caza de protestantes. Se les identificaba fácil porque en ese momento solían llevar todos una misma forma de vestir. Los protestantes se solían vestir de negro, vestían de negro, porque ellos creían que así obedecían a un principio bíblico divino. Bueno, las formas es lo de menos, ¿no? Pero ahí se asesinaron a hombres, mujeres y niños, según cuentan las crónicas, con una brutalidad extrema, bárbara. El embajador español, en ese momento se llama Diego de Zúñiga, escribe una carta a Felipe II y en esa carta dice, cito textualmente: mientras escribo, los están matando a todos, los desnudan, los arrastran por las calles, saquean las viviendas y no perdonan ni a los niños. Bendito sea Dios que ha convertido a los príncipes franceses a su causa. Quiera Él inspirar sus corazones para que continúen como han empezado. ¿Qué te parece? De locos. O sea, es que da igual quién fueran los asesinados, aunque hubieran sido verdaderamente unos herejes, unos satánicos. O sea, la crueldad que se muestra cuando se hace algo así, el genocidio que se realiza aún matando a niños indiscriminadamente, bueno, no tiene ningún tipo de justificación. Pero parece que el embajador español que le escribe al rey español Felipe II, Diego de Zúñiga, estaba bastante satisfecho y contento, ¿no? Incluso manifestó su entusiasmo. Quiera él inspirar sus corazones para que continúe como han empezado. Bendito sea Dios que ha convertido a los príncipes franceses a su causa. Bueno, increíble. El arte de diferentes artistas recogió escenas dramáticas de esa noche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al día siguiente, por la mañana, Carlos IX, el rey, horrorizado, porque las calles de París eran ríos de sangre, intentó parar una acción que se les estaba yendo, según él, claramente de las manos, pero sus intentos fueron infructuosos, no consiguió nada. Los homicidios se prolongaron durante varios días más en París y no solo se quedaron en París, sino que se contagiaron a otras ciudades de Francia. Solo en esa noche algunas fuentes hablan de 2000 muertes en la capital francesa. Solo en esa noche algunas fuentes, otros dicen que más. No hay unas cifras fiables oficiales, pero hablamos de varios miles de muertos solo en una noche. Y en todos esos días, que no fueron muchos, se habla de entre 10.000 y 30.000 personas los que murieron. Recuerda, hombres, mujeres y niños asesinados indiscriminadamente, simplemente porque no se sometían a la autoridad del Papa
porque leían la Biblia y predicaban a Jesucristo. Si podéis haceros con el libro Mártires por la Fe de Félix Benlliure, lo tengo por ahí en la estantería, si os interesa este tema podéis leer ahí ampliamente y detalladamente. Es una muy buena obra literaria la que nuestro querido hermano Félix escribió. Bueno, estaba hablando de Inocencio III, ¿no? He hecho un paréntesis, salté en el tiempo más adelante para mencionar la barbarie de la noche de San Bartolomé, pero durante el papado de Inocencio III se calcula que por lo menos murieron 1.000.000 de personas perseguidas por la Inquisición que él establece y asesinados por orden suya. Se dice muy pronto, 1.000.000 de personas. Y es interesante, como antes os decía, depende como tú leas la historia. Tú puedes buscar en internet acerca de la historia de los reyes, por ejemplo, y es curioso porque Inocencio III en Roma se celebra, hay un día que se celebra su nombre como un santo, y dicen que todo lo que Inocencio III todo lo que hizo fue una gran victoria contra los herejes. O sea, fíjate cómo cada uno lo ve, depende del cristal con que mira, ¿no? Y nosotros hablamos de la barbarie, de millones de muertos simplemente por leer la Biblia y denunciar los pecados y la corrupción del Papa. Y desde algunos puntos de vista de la Iglesia, la versión oficial es que Inocencio III fue un héroe porque combatió las herejías y tuvo grandísimas victorias contra los herejes. Una forma muy elegante de hablar del asesinato, del genocidio, de la masacre de inocentes, de millones de inocentes, miles y millones de inocentes. Bueno, cada uno ve las cosas como le parece. Como os he dicho, ninguno de estos episodios a fecha de hoy ningún papa los ha reconocido, los ha enfrentado. A título oficial sí que se han hecho reconocimientos. Por ejemplo, el 13 de abril del año 2016, esto fue menos de un año después de los atentados de París del 2015, seguramente muchos los recordáis, ¿no? Una sociedad francesa muy sensible ante el terrorismo, la masacre. Resulta que el 13 de abril del 2016 el alcalde de París colocó al pie del Pont Neuf una placa conmemorativa en honor a las víctimas de la noche de San Bartolomé. Y ahí cita Les Tragiques del poeta Aubigné, unos escritos que hacen referencia a esa tragedia. O sea, quiero decir que a nivel oficial sí que ha habido reconocimientos. Cuando quizás la sociedad francesa se ve golpeada por el terrorismo, repito, en el año 2015, los atentados en París fueron un duro golpe para la sociedad francesa y ahí pues se hizo eco de momentos en la historia donde se cometieron actos de barbarie. Pero a título de oficial desde la Iglesia Católica Apostólica Romana nunca se han dado explicaciones ni se han tratado de arrepentir o de excusar o de decir cualquier cosa sobre estos acontecimientos. Al contrario, se tratan de disfrazar, de decir que bueno, algunos de estos papas lo presentan como un héroe y ya te puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, cada uno delante del Señor tendrá que dar cuenta, no solo si participó, sino de cómo ha defendido eso después en la historia. Hay mucha documentación y escritos sobre estos episodios, entonces esto es muy amplio y simplemente pues hoy queríamos mostrar un poquito acerca de lo que algunos hermanos nuestros han tenido que pagar, el precio que han tenido que pagar
por predicar a Cristo. Nosotros somos el resultado de lo que ellos han ido sembrando. Así que hay que valorar la fe que tenemos. Mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas, dice ahí Jesús, recuerda palabras de Jesús, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Bueno, fíjate las palabras de Jesús, qué palabras más duras. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Está hablando del contexto judío, pero esto se ha extendido en la historia. La profecía de Jesús se ha cumplido a través de la historia del cristianismo, y algunos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, mataban a los verdaderos cristianos. Y Jesús da la razón de por qué eso ocurre. Dice, y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Una cosa es decir, yo soy cristiano, yo soy el Papa, yo sigo a Cristo, somos la Iglesia. Una cosa es lo que podamos decir con nuestra boca. Y recuerda, no juzgamos a personas. Dentro del protestantismo ha habido corrupción y sigue habiendo corrupción, y ha habido enfrentamientos armados entre protestantes y católicos en Europa, en diferentes países, en Irlanda, en muchos lugares donde no era fe, era política. Y no justificamos a unos porque se llamen de una forma ni condenamos a otros porque se llamen de otra. Denunciamos precisamente las persecuciones contra los verdaderos creyentes, aquellos que han sido inocentes de cualquier delito, pero han sido masacrados simplemente por predicar a Jesús. Ahí Jesús nos advirtió, ocurrirá esto, os van a matar creyendo que lo hacen en el nombre de Dios, sirviendo a Dios. Y esa es la historia de la Iglesia. Tengo que terminar porque se nos ha cumplido nuestra hora y nos despedimos por hoy. Si Dios quiere, el próximo sábado avanzaremos un poquito más en la historia de la Iglesia. Seguramente el próximo sábado, si podemos volver a esta serie de historia de la Iglesia, hablaremos de algunas de las doctrinas que se establecieron durante la época de los papas. Y las compararemos con la Biblia a ver si eso es bíblico o no es bíblico. Mis queridos hermanos, me despido de vosotros. Hoy el horario fue así especial porque, como ayer os dije, estamos de celebración aquí en casa con el cumple de Daniel y tenemos diferentes compromisos y adapto el horario buscando acomodarme a las circunstancias, pero mañana, en principio, si Dios quiere, 9 de la noche, domingo, 9 de la noche, tendremos nuestro estudio bíblico ya en horario habitual. Un abrazo, que el Señor os bendiga, que Dios os guarde y mañana nos vemos. Bueno, primero por la mañana, domingo, 11 de la mañana, nuestro culto dominical juntos en la iglesia, y los que no podéis venir por lo imposible de la distancia y de otras causas, por internet. Que Dios os bendiga. Hasta mañana. Un abrazo.